Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Saben que me encanta interactuar con ustedes y sentir su energía, y hoy, como prometí, tenemos un plato fuerte que sé que les va a encantar. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y agárrense fuerte, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y las revistas del corazón, Hande Erçel. Sí, mi gente, la diosa turca, la reina de la actuación, la que nos roba el aliento con cada aparición. Vamos a analizar a fondo no solo su deslumbrante carrera, que ya de por sí es un tema fascinante, sino que vamos a intentar descifrar, basándonos en las últimas noticias, rumores y especulaciones, su secreto para la felicidad absoluta. Y ese secreto, como ya saben, gira en torno a una figura muy especial, Kerem Bürsin. Cara guiño. Ya lo leyeron en el título, lo sé y la anticipación los está matando. Así es, vamos a diseccionar la supuesta declaración, el rumor que se ha convertido en un tsunami de esperanza para muchos, donde Hande afirma que Kerem Bürsin, su expareja y compañero de pantalla, es la fuente de su felicidad absoluta. ¿Es esto cierto? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Es una simple amistad malinterpretada? Vamos a averiguarlo juntos. Pero antes de empezar con este viaje lleno de chismecitos y análisis profundos, quiero hacerles un recordatorio importantísimo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los dramas de las celebridades, de los análisis detallados y de los rumores jugosos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Es la mejor forma de asegurarte de que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre lo último del mundo del espectáculo, con mi toque personal y mi compromiso de mantenerlos informados y entretenidos. Así que sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. La noticia, como dije antes, ha explotado como un petardo en el mundo del entretenimiento turco y se ha propagado a una velocidad vertiginosa por las redes sociales de todo el mundo. La supuesta declaración de Hande: Kerem me da la felicidad absoluta, ha provocado una verdadera locura colectiva. Los fans de la pareja, los que nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, están celebrando como si hubieran ganado la lotería. Por otro lado, los más escépticos, los que prefieren mantener los pies en la tierra, se preguntan si esta declaración es real, si fue sacada de contexto o si, simplemente, es una invención para generar titulares. Pero, ¿cuál es el origen de esta bomba mediática? ¿De dónde salió esta información que ha revolucionado el mundo de las telenovelas turcas? Aparentemente todo comenzó con una entrevista que Hande concedió a una revista turca de gran prestigio. En esta entrevista, que se suponía que iba a ser sobre su carrera y sus próximos proyectos, la periodista no pudo resistirse a preguntarle sobre su vida personal y, inevitablemente, sobre su relación con Kerem Bürsin. Según los reportes, Hande, visiblemente sonrojada pero con una sonrisa en el rostro, respondió a la pregunta de una manera ambigua pero reveladora. Se dice que dijo algo similar a: Kerem es una persona muy especial en mi vida, alguien a quien quiero y respeto mucho. Siempre me hace reír y me apoya en todo lo que hago. Si bien estas palabras no son idénticas a la declaración que se ha viralizado, Kerem me da la felicidad absoluta, muchos fans y medios de comunicación las han interpretado como una confirmación de que, a pesar de su ruptura, el cariño y la conexión entre Hande y Kerem siguen vivos. Ahora pongámonos en modo detective y analicemos la situación con lupa. Es fundamental recordar que Hande y Kerem fueron, durante mucho tiempo, una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su química en la exitosísima serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, era palpable, electrizante, simplemente mágica. Su conexión no se limitaba al guión, era evidente que había algo más, una chispa que trascendía la pantalla. No es de extrañar que los fans de todo el mundo se enamoraran de su romance y celebraran con entusiasmo cuando la pareja decidió hacer pública su relación en la vida real. Vivimos momentos de ensueño, los vimos viajar juntos, compartir fotos adorables en redes sociales, apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, a la prueba de que el amor de la ficción puede convertirse en realidad. Pero, como suele suceder en la vida real, y mucho más en el mundo del espectáculo, la felicidad no es eterna. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores, que no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Los motivos de la ruptura nunca fueron revelados oficialmente, lo que dio lugar a una infinidad de especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables, depresión eslavo.
reales, de agendas incompatibles y de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. Lo cierto es que por más que los amáramos, no éramos parte de su relación y solo podemos teorizar sobre lo que realmente sucedió. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y tratando de mantener su vida privada lo más alejada posible de los reflectores. Ande ha protagonizado varias series y películas de gran éxito, consolidándose como una de las actrices más importantes y solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando en proyectos interesantes y ha logrado ganar reconocimiento a nivel internacional, demostrando su talento y versatilidad como actor. Pero a pesar de la separación, el fandom de la pareja, los que se autodenominan Anker, nunca se rindieron. Mantuvieron viva la llama de la esperanza, analizando minuciosamente cada una de sus interacciones en redes sociales, cada comentario, cada like, cada mirada, buscando señales que indicaran que el amor entre ellos seguía latente. Crearon teorías, interpretaron gestos, y se aferraron a la idea de que Ande y Kerem estaban destinados a estar juntos. Y ahora, con esta supuesta declaración de Ande, su esperanza se ha reavivado con una fuerza arrolladora. Ahora bien, seamos realistas. ¿Qué tan probable es una reconciliación? Es una pregunta difícil de responder con certeza. La vida de las celebridades está llena de altibajos, de presiones y de compromisos que a menudo dificultan el desarrollo de relaciones amorosas estables y duraderas. Es posible que Ande y Kerem simplemente mantengan una buena amistad, que se respeten y se admiren mutuamente, y que la frase haya sido malinterpretada o sacada de contexto. También es posible que después de un tiempo separados, hayan madurado, hayan reflexionado sobre lo que salió mal y estén dispuestos a darse una segunda oportunidad. En el amor, todo es posible. Lo que sí es innegable es que la conexión entre ellos sigue siendo evidente. Se les ha visto juntos en varias ocasiones después de la ruptura, compartiendo momentos agradables y mostrando una gran complicidad. Incluso se rumorea que siguen siendo buenos amigos y que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Esta cercanía alimenta la esperanza de los fans y deja la puerta abierta a la posibilidad de una reconciliación. Pero, ¿qué significaría realmente para Ande que Kerem le diera la felicidad absoluta? Bueno, la felicidad es un concepto subjetivo y personal, que varía de una persona a otra. Lo que hace feliz a alguien puede no tener el mismo efecto en otra persona. En el caso de Ande podríamos suponer que Kerem le aporta alegría, compañía, amor, apoyo emocional y la posibilidad de compartir momentos especiales con alguien que la entiende, la valora y la acepta tal como es. Tal vez Kerem representa para Ande un refugio, un lugar seguro donde puede ser ella misma sin miedo a ser juzgada. Sin embargo, es importante recordar que la felicidad no puede depender exclusivamente de otra persona. Una relación amorosa puede ser una fuente importante de alegría y satisfacción, pero no es la única. Ande también puede encontrar la felicidad en su trabajo, en su familia, en sus amigos, en sus hobbies y en sus logros personales. La felicidad es un estado interno que se construye día a día, con pequeñas cosas y grandes momentos. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿es cierto que Ande Erçel reveló que Kerem le da la felicidad absoluta? La respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Si bien la frase exacta puede no ser textual, la idea de que Kerem es una persona muy importante en la vida de Ande y que le aporta felicidad parece bastante plausible, teniendo en cuenta su historia y la conexión que aún existe entre ellos. En última instancia, lo más importante es que Ande y Kerem sean felices, ya sea juntos o por separado. Si deciden darse una segunda oportunidad, sería maravilloso. Y si no, también está bien. Lo fundamental es que ambos encuentren la felicidad en sus vidas y que sigan creciendo como personas y como profesionales. Y ahora, para darle un giro al tema, quiero hablarles un poco más sobre la increíble carrera de Ande Erçel. Es asombroso todo lo que ha logrado en tan poco tiempo. Desde sus humildes comienzos como modelo, hasta su consagración como una de las actrices más destacadas de Turquía, Ande ha demostrado un talento innato y una dedicación absoluta a su trabajo. Su belleza, su carisma y su profesionalismo la han convertido en una figura muy querida y respetada en el mundo del espectáculo. Su papel en Sen Kalkam marcó un antes y un después en su carrera, catapultándola a la fama internacional. Su interpretación de Eda YLDZ fue simplemente magistral, mostrando una gran versatilidad y una química explosiva con Kerem Bürsin. Eda se convirtió en un personaje icónico, un símbolo de la mujer modern. Independiente y luchadora.
Pero Ande no se ha quedado estancada en ese personaje. Ha seguido explorando nuevos roles y desafíos, demostrando que es una actriz muy completa y capaz de interpretar cualquier tipo de personaje. La hemos visto en comedias románticas, dramas, series de acción y películas de época, siempre entregando actuaciones memorables y cautivando al público con su talento. Además de su talento actoral, Ande también destaca por su elegancia, su estilo impecable y su compromiso con diversas causas sociales. Es una de las celebridades más influyentes de Turquía y una inspiración para muchas jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. Ande es un ejemplo de que con trabajo duro, dedicación y pasión se pueden alcanzar los sueños. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Kerem Bürsin, cuyo talento y carisma también han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Es un actor muy versátil, con una gran presencia escénica y una capacidad única para conectar con el público. Lo hemos visto en varias series y películas de éxito, interpretando personajes muy diferentes y demostrando su gran rango actoral. Al igual que Ande, Kerem también ha ganado reconocimiento internacional y se ha convertido en un ícono de la moda y el estilo. Es un hombre muy atractivo y carismático, con un gran sentido del humor y una personalidad encantadora. Su talento y su dedicación lo han convertido en uno de los actores más prometedores de su generación. En resumen, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Ambos tienen talento, carisma, belleza y una gran capacidad para conectar con el público. Su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y su futuro profesional se ve muy prometedor. Y ahora sí, para ir cerrando este vídeo lleno de emociones y especulaciones, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Primero, hemos analizado la supuesta declaración de Hande Erçel donde afirma que Kerem Bürsin le da la felicidad absoluta. Hemos explorado el origen de la noticia, las posibles interpretaciones y las implicaciones para la relación entre Hande y Kerem. También hemos hablado sobre la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin, destacando sus logros, su talento y su influencia en el mundo del espectáculo. Hemos recordado su exitosa serie Sen Kalkam y la química innegable que existe entre ellos. En definitiva, hemos explorado un tema que sé que les apasiona y que ha generado mucha controversia en las redes sociales. Espero que este análisis les haya resultado interesante, entretenido y que hayan disfrutado del vídeo. Y hablando de disfrutar, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos y de apoyar mi canal. Gracias, gracias, gracias. Ahora, llegó el momento de que me cuenten su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Piensan que la frase fue sacada de contexto? ¿Qué opinan de la carrera de ambos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.